Hola a todos. Lady, ¿cómo estás? Yo, señores, ustedes saben que a mí me encantan los médicos influencers y hoy tengo figura aquí. Estoy contenta. Sí, me Así imagino. que, Ana Lady, introduce porque es tu colega. Bueno, ustedes saben que este próximo 2 de abril estaremos celebrando lo que es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Así que hemos decidido, en Marca Salud no podemos quedarnos detrás, tenemos que hablar sobre el tema. Hemos decidido entonces traer para conversar con nosotras sobre este tema a un médico pediatra que es también psicólogo infantil y que tiene vasta experiencia en cuanto al autismo. Tenemos aquí al doctor Ángelo Pérez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí hay que poner una fanfarria. Ya. Sí, la musiquita. Arlene, ya tú Porque sabes. necesitamos los aplausos. Gracias Sí. por la invitación y por poder acompañarme en este momento para conversar un rato sobre el autismo, porque más que un experto, yo pienso que soy un interesado, porque me ha motivado mucho ver que cada día vemos la consulta, y no solamente la consulta, vemos en todos los ámbitos sociales, como se habla más del autismo y como la gente ya tiene, como se ha quitado como esa venda que había antes, de querer ocultar a los niños que tienen alguna capacidad diferente. Así es, y qué bueno que dice esto de que no se considera un experto, pero a mi entender el hecho de que sea un interesado es lo que realmente lo convierte en un experto, porque quiere buscar la información, diagnosticar a este paciente, tiene la chispa ahí para ver a este paciente e identificar que hay algo que no está dentro de lo normal. Entonces, primero yo pienso que debemos definir realmente lo que es el trastorno autista. De espectro autista. El espectro Dios mío, autista. yo hoy vine con toda la S. Lo que pasa es que el término pasó de autismo a espectro autista. Y autismo era una clasificación anterior hasta el DSM-4, donde tenía 5 grupos de niños que tenían, te podría decir, renglones diferentes para clasificarlo. Eran lo que era el trastorno de Asperger, que son los autistas de alto funcionamiento, los niños que tenían síndrome de Rett, que es una condición genética, que tiene una conducta autista, pero no es autismo. Estaba el trastorno desintegrativo de la infancia, que son los niños que después de haber adquirido algunas habilidades la van perdiendo. Estaba el autismo no diferenciado, que eran autismo pacientes como que no estaban entre las primeras clasificaciones y lo ponían como en ese renglón. Entonces, como se ha visto que son tantas las manifestaciones y que son tan diferentes los pacientes que tienen autismo, se habla ahora en el DSM-5 de espectro autista y solamente se clasifican en leves, moderado y severo. Los autistas leves son los que van a tener o necesitar poca asistencia para desempeñarse en su vida cotidiana. Los moderados van a necesitar una asistencia moderada, o sea, van a tener ya un poquito más de discapacidad para desenvolverte, y los severos son los niños o los adultos, porque el autismo no se cura, se mejora, pero es una condición que prevalece en el tiempo. Son las personas que sí van a necesitar mucha ayuda o mucha dependencia para poder desenvolverse. Por eso se habla de espectro autista. Y 3 clasificaciones que es mucho más fácil para diagnosticarla que antes. Ya el trastorno de Asperger no se menciona como autismo, sino ya desapareció, sino autismo de alto funcionamiento. Wow. Excelente. Y eso quería mencionar, que no podemos encasillar lo que son solo los niños, porque los niños obviamente crecen y continúan con la condición, porque tengo entendido que es una condición que no se cura. No se cura, claro, hay pacientes que son los que tienen un autismo leve o que entran en el espectro, que con terapia a tiempo pueden ir desapareciendo o manejando mejor su condición, y muchas veces es hasta imperceptible. Y mucha gente es autista y ha sido autista de niño y no tiene un diagnóstico, y simplemente son personas que son diferentes y que tú lo ves que se desarrollan, se desenvuelven, mejor dicho, diferentes, muy hábiles en algunas cosas, muy torpes para otros, pero tú ves que no entran como en esa clasificación de personas neurotípicas, para no decir personas normales. Siempre van a tener alguna deficiencia, sobre todo en el área social y en el área conductual, que es donde más se ve, donde más se nota el espectro del autismo, porque es una discapacidad de interacción social, y en la conducta. Wow, qué importante, Ana Lady. O sea, vemos como años anteriores, a falta de personal capacitado, de profesionales debidamente instruidos en lo que es el aspecto autista,
hoy día tenemos adultos que incluso han hecho su vida y todavía no tienen un diagnóstico. De hecho, yo tengo muchos padres y muchas personas adultas que me llaman o me escriben y me dicen, yo quisiera hacerme la prueba del autismo porque me veo reflejado en la conducta de mi hijo. O porque al oír tanto de autismo y ver la dificultad que tengo para socializar o para entender, por ejemplo, hasta el doble sentido de las palabras, de los chistes, por ejemplo, y ver cómo le cuesta también, o sea, integrarse en grupos, incluso relacionarse con sus iguales. Entonces estas personas sienten esta inquietud y muchas veces llaman para ser evaluados, porque se habla, según el CDC de Estados Unidos, que 2.2% de los adultos entran al espectro del autismo. Wow. ¿Y cómo podemos reconocer? Disculpa, perdón. es que me está haciendo clic porque siento que puedo identificarme en la situación que dice el doctor. O sea, y que tenemos muchas preguntas. Sí, como que el tema anda muy bueno. Sí. Siento que puedo reconocer personas a mi alrededor que son adultos y que quizás encajen en este tipo en el espectro autista. ¿Cómo podemos reconocer? Obviamente no podemos diagnosticar porque no somos profesionales del área de la salud, pero ¿qué debe alertarnos en un adulto para nosotros decir, wow, esa persona debería hacerse la prueba y obtener un diagnóstico? Debe ser evaluado. Sí. Bueno, lo primero es que ese adulto que no va a encajar en la sociedad porque va a tener dificultad para socializar, o sea, dificultad para desarrollarse en su medio. Puede ser que sea muy hábil en el área ocupacional, que tenga incluso hasta habilidades por encima de lo normal en la matemática, en la historia, en la memoria, en el arte, en la música, por ejemplo. Mucha gente que se ha destacado en las artes y en las ciencias también, no solamente en el arte. Yo tengo entendido que Albert Einstein se habla de que Albert Einstein pudo haber entrado en el espectro del autismo. También. Y todas esas personas que se han destacado en la tecnología, incluso hasta la informática. Todavía tenemos personas que hacen muchos aportes en la informática y son personas que tú lo ves que no socializan, que tú lo ves incluso hasta su forma de hablar y su forma de vestir, como que no encajan en la sociedad. Por ejemplo, en el área de la comunicación y en el habla, son particularmente personas que manejan como un acento diferente a nosotros. Por ejemplo, tú ves que tienen un acento como si fueran robots o como si fueran de otros países. Y en los niños tú lo ves. Y tú lo ves que les cuesta, si están haciendo algo, le cuesta que lo interrumpan. Tienen alta sensibilidad en todos los sentidos, a las luces fuertes, a los sonidos muy agudos o muy fuertes, también a las texturas, cuando están rasgando algo o cuando prenden, por ejemplo, alguna máquina que tenga un sonido muy fuerte, tienden a taparse los oídos o a molestarse porque tienen mucha sensibilidad. Igualmente les cuesta adaptarse a los cambios, les cuesta cuando están haciendo algo dejar de hacer eso para hacer otra cosa. Incluso le cuesta hasta, como yo te decía hace un momento, relacionarse con los iguales, tienen dificultad hasta para enamorarse. Y como decían los viejos, se enamoran entre la tripa porque no saben. Son de los que tiran piedritas. No, exactamente. No saben expresar muchas veces sus sentimientos. Y encontramos muchos adultos así. Es que, y no están estoy dándole mente y diagnosticados. dije, ok, la mitad pueden tener. Y siempre. Me río, pero realmente no es algo gracioso, sino que por falta de conocimiento, a lo mejor esa persona dejó de recibir la ayuda necesaria en cuanto a terapias y todo lo que le pudiera ayudar. Yo hablaba con un maestro esta semana que fue a llevarme un nieto que él tiene dificultad para socializar, tiene 3 años y no habla claro, simplemente repite vocablos y no entiende lo que habla, le molesta que lo peinen, le molesta que lo bañen, le molesta que le toquen. Entonces, hablando con ellos, yo le estaba diciendo así llanamente, son 3 años, eso es autismo. O sea, vamos a hacer la prueba y vamos a buscar cómo se puede ayudar, pero es un niño que ya a los 3 años no encaja con los niños iguales. Y yo le decía a él que él como maestro, que duró, ya el señor está pensionado, creo que trabajó educación aquí, después se fue a Estados Unidos, y yo le decía, usted tiene que haber tenido en tus años de escuela muchachos que entraban dentro del espectro del autismo. Y dice, sí, siempre habían esos muchachos que eran diferentes a los demás. Y yo siempre hago la anécdota que siempre en los cursos había uno que era muy inteligente, se aprendía la clase muy rápido,
pero era raro, siempre estaba sentado en una esquina. No socializaba con los o amiguitos. en el recreo, no socializaba con los demás, terminaba los exámenes más rápido que los otros, Sí. se molestaba y le preguntaban en los exámenes. ¿Sabes que a uno como estudiante le gusta hasta que le pregunten? Sí. Y si uno estudió, le gusta ayudar al otro, pero este Sí. tipo de gente no, son muy estructurados en todo lo que son en todo lo que es su desarrollo y su desenvolvimiento. Doctor, y en los niños pequeños, ¿cuáles serían los signos tempranos o a qué edad podríamos irnos orientando de que ya un niño está dando signos de que puede ser autista? Bueno, la Academia Americana de Pediatría dice que toda persona que esté en contacto con niños debe prestar más atención en lo que es el desarrollo neurológico del niño, en el neurodesarrollo. Y por ejemplo, usted y yo que vemos niños diarios, tenemos que desde que el niño va a la primera consulta, o ya la primera no, porque la primera consulta a veces tú no puedes evaluar y es muy difícil que tú puedas decir, bueno, este niño va a ser autista, pero sí tenemos que saber que si hay un hermano con autismo, hay un 20% más de posibilidad de que ese niño desarrolle autismo. Que si el niño fue prematuro, bajo peso, tuvo una condición durante el embarazo de la madre o al nacimiento, tiene un 44% más de posibilidades que los otros niños de desarrollar autismo. Entonces, en la consulta mensual, nosotros sabemos que ya un niño de un mes debe sonreírse, tener una sonrisa social. Eso es interacción social. Ya a los 2 meses el niño debe balbucear. Como le dice la gente, gojear. Gorjear. Si tú ves que tu niño no te mira la cara, no balbucea, que ya a los 3 meses cuando tú le hablas, el niño no se mueve, no anticipa la hora de la comida y se pone contento cuando la mamá viene con el biberón o cuando lo van a bañar o cuando lo van a tocar. No hace Tú ves contacto que el visual. niño no tiene ese contacto visual que debe tener ya desde el mes de nacido y que eso debe ir progresando durante cada mes, que no le hace, que cuando tiene 4 meses ya no le interesa, por ejemplo, el gato que pasa, el perro que pasa, la mamá cuando le pita, el papá cuando llega, y tú ves que el niño se mantiene en su mundo, porque de ahí viene el término autista, viene eso, autos, de mantenerse en sí mismo, y tú ves que no presta interés, que le interesa más, por ejemplo, un cuadro que está en la pared, que le interesa más, por ejemplo, tocarse la ropa y mirar algún punto específico, ya eso tiene que ir alertando a nosotros de que ese paciente puede ser autismo. Y muchas veces las madres que van a la consulta ya de neurodesarrollo, de psicología, es muy penoso que dicen, yo le decía al pediatra que mi niño tiene 1 año y no hablaba, que no decía mamá, que no decía papá, y él me decía, eso se le pasa, va a hablar con los temas grandes. Entonces, muchas veces nosotros como pediatra pasamos las cosas por alto. A veces evaluar un niño con fiebre, un niño con un cólico, un niño con proceso respiratorio, da trabajo, porque el niño no te permite que tú interactúes con él. Pero si esa consulta del niño sano debe ser obligatoria y debe ser siempre rigurosa. Y una evaluación de neurodesarrollo se hace en minutos, yo pienso. O sea, yo me acuerdo que yo tenía una escala en la puerta en un área de mi consultorio y yo iba viendo el paciente, tiene 3 meses, yo le iba haciendo todos los ítems y ya yo me daba cuenta que tenía un retraso. No, y tenemos que, ese se le va a pasar o ese después lo va a alcanzar, quitarlo de nuestra mente, yo pienso, o de nuestra salida con los padres y decirle, vaya y evalúalo. Si un niño no habla al año, no dice por lo menos 20 palabras, no señala cuando quiere algo, no dice ven con las manos, no dice adiós, no interactúa, tiene que irse a estimulación temprana. Hay que comenzar a estimularlo desde ya, porque no es lo mismo cuando tú estimulas a un niño a tiempo o cuando tú dejas de estimularlo. Sí. Hay un tiempo precioso que es de los primeros meses hasta los primeros años, que uno debe perderse. Y otra cosa muy importante en el autismo es, yo hablaba antes que había una clasificación que era trastorno desintegrativo de la infancia, que son los niños que van perdiendo habilidad adquirida. Muchas veces la mamá te dice, él antes decía y ya no dice tantas cosas, ya no lo dice. Él antes hacía, antes decía adiós. Antes, cuando le pitaban, cuando le hacían cualquier tipo de gracia, reaccionaba. Ahora no. Ahora es un niño que lo que hace es que se mantiene indiferente. Entonces, eso es muy importante, la apatía en los niños, la indiferencia en los niños. Yo pienso que es de los signos más importantes de autismo, porque un autismo severo lo diagnostica cualquiera, hasta el portero de la escuela. Sí, claro, porque es un niño que no va a interactuar, un niño que solo va a gritar, un niño que se va a mantener muy aislado, pero un autismo leve, a moderado, a veces hasta nosotros mismos como profesionales nos da trabajo evaluarlo. Incluso tú le puedes hacer una escala y a veces las escalas salen
normales y tú ves que el paciente tiene algo diferente, que no es Sí. neurotípico, o sea, que tiene o que sea el habla diferente, o los intereses son muy específicos, intereses muy restringidos, le gusta solamente una sola cosa, con los alimentos, un tipo de alimento. Ah, él nada más come arroz, o él solamente come salami. Te dicen, Eso es lo más no, típico, porque arroz y exactamente, salami, de verdad. Él lo que le gusta es, por ejemplo, los carritos, y se pasa el entero con un carrito, y Lo se pone pasa, todo en filita. y lo pone todo en filita, o no lo recoge cuando lo tira, o le presta atención solamente al guía del carrito, o le gustan los carritos de un solo color, o sea, tienen intereses restrictivos. Es una característica muy importante del autismo. En cuanto a la conducta, son muy obsesivos, o sea, le coge con una sola cosa, si es un juego, si es una ropa, si es, por ejemplo, a veces hasta con la textura de la frazada, la sábana, son muy obsesivos con eso, les cuesta que le dejar de hacer lo que están haciendo. Tienen intereses también muy particulares. Por ejemplo, yo siempre menciono que esos dinosaurios y esos astros son de las cosas que más le gusta a un niño con autismo. Y tuve un muchacho que nada más le gusta eso y que es enfocado en eso más que en otra cosa por la Eso es atención. una alerta. Por eso siempre hacemos tanto énfasis en cuanto a las consultas de niños sanos, a los padres que deben de acudir a las consultas de niños sanos, que no pueden llevar al niño solamente el día que tiene una fiebrecita, el día que tiene una erupción, que deben regularmente acudir a sus consultas, porque el pediatra va a fijarse en cada dato de alerta temprana y puede hacerse la intervención con estimulación temprana. No es lo mismo que un niño se diagnostique a tiempo cuando está pequeñito que un niño que ya está grandecito porque tú lo llevaste para otra cosa y ahí fue que se dieron cuenta que era autista. Anótame a Liam para el lunes. Doctor, usted estuvo hablando de los padres que le refieren al pediatra en consulta general, así de niño sano, como dice la doctora Ana Lady, que el niño presenta ciertas condiciones, pero cuando es el doctor que le explica al padre que su niño entra dentro del espectro autista y el padre está en negación y asume, porque conozco casos de padres que dicen, no, es que mi hijo no es autista, o sea, no, él no tiene esta condición. No aceptan el diagnóstico. No aceptan el diagnóstico y terminan quizás negándole el tratamiento. ¿Cómo está manejando la gente en su experiencia el diagnóstico? Yo pienso que ahora es más fácil que antes eso, porque la gente está más informada, hay más sensibilidad a lo que son las condiciones que pueden acompañar cualquier tipo de persona, tanto enfermedades como condiciones, para no llamarle condición, pero tú sabes que la resistencia y la negación son parte de las características que los seres humanos tenemos que presentamos, cuando tenemos que enfrentar una situación para la que no estamos preparados. Entonces, muchas veces los padres, sabiendo que su hijo tiene esa condición, no vuelven a la consulta o no vuelven a la terapia. Yo antes me preocupaba y me daba como trabajo decirle, mira, que yo pienso que tu niño tiene autismo, o que yo pienso que tu niño tiene un retraso, una condición. Ya yo se lo digo a sí mismo. Si yo me equivoco, me equivoqué. Porque como ser humano yo puedo equivocarme, pero yo prefiero equivocarme diciéndole, mira, me parece que tu niño tiene autismo, a decirle, mira, que hay que ponerle atención, que parece, que puede ser, no. Yo digo, bueno, por las condiciones que yo veo en este niño, tú sabes, yo pienso que hay que evaluarlo, hay que intervenirlo, estimularlo, desde el principio que tú ves cualquier tipo de alteración, porque casi siempre en la familia hay más niños con autismo. Y a veces los papás se hacen que no lo ven porque a lo mejor se ven proyectados en ese niño porque tienen un sobrino, porque tienen un primo, porque tuvieron un hermano que no recibió ayuda y tiene más resistencia a esa familia que otra que no tiene ninguna experiencia. Hay gente que se integra de una vez y comienza su terapia, comienza su tratamiento, pero hay otros que comienzan vuelta. Pero yo pienso que eso es algo normal. O sea, la negación es algo normal cuando tú tienes un trauma y tú recibir noticias de que tu niño entra en el espectro del autismo, al principio es un trauma, aunque después los padres se van integrando y se va convirtiendo en una bendición para la familia, porque uno lo que quiere para sus hijos siempre es dar lo mejor, y los niños van a ser adultos, y mientras más independientes van a ser como adultos, más fácil va a ser la vida para ellos y para uno como papá también, porque tener un hijo con una condición, ya cuando ese hijo sea adulto y que no se pueda defender, que no pueda tener un trabajo, ni siquiera para ganarse la vida, es más difícil que tú proveerle todo lo que tú
tienes a mano para que sea mañana persona independiente. Todas las herramientas para que sea un adulto, un ente sociable. Independiente y productivo. Útil en la sociedad. Y que realmente esa ayuda que reciben a lo largo de la condición marca la diferencia, porque conocemos adultos que han tenido desde pequeño ese recorrido, que han ido a terapia, que han sido estimulados, como dice el doctor, y conocemos la otra versión de quienes no consiguieron ayuda a tiempo, y hay una diferencia bastante grande de integración social. Y a veces esos padres comienzan al estudio, ve aquí, ve allí, comienza a buscar, por ejemplo, por la web y buscar alternativas de cosas que pueden ser, que no pueden ser, y pierden un tiempo precioso. Así y es. eso es lamentable. Pero nosotros como profesionales, tú sabes, nos toca orientarlos también a ellos para que ellos salgan de ese círculo vicioso en el que se envuelven. Y qué bueno que ya se hace conciencia así, incluso celebrándolo un día, porque por ejemplo vemos que hasta figuras públicas lo hacen de público conocimiento que tienen hijos que tienen esta condición. Eso estimula más a que la gente acepte el diagnóstico y busquen la ayuda a tiempo. Entonces se decía que es importante ver que figuras como Carolyn Aquino recientemente le dijo a su audiencia que ya ella tiene un niño con la condición y que la gente ha sabido manejarlo y tratarlo. Hay incluso lugares donde uno puede disfrutar en familia y que te preguntan si tu niño tiene alguna condición para saber cómo manejarse. Ya no es algo como del pasado que antes la gente se miraba y dice, tranquilo, que él tiene una condición, sino que pasa normal en la sociedad. Y gracias al trabajo que profesionales como el doctor realizan. Lo que sí no me puedo quedar, Ana Lady, es que tú sabes que el doctor es figura. La parte que más me Todos somos figuras. Me encantan los doctores influencers. Y el doctor, no sé si se lo ha propuesto o si ha surgido a través del trabajar su marca personal, pero es una figura fuerte. Todos sentimos que lo conocemos. Yo tengo la percepción de que fue surgiendo, porque no era en el tiempo de que las redes, pero el doctor Ángelo era el doctor Ángelo. Es que incluso no lo veo como en las redes, no lo veo como que se lo propone, sino como que fluye solo. O sea, y todos sentimos que lo conocemos. Y la otra mitad fue su paciente. Entonces, es como que lo vemos en La Vega y estamos pendientes. Mira el Tesla del doctor, porque el doctor tiene un Tesla. No. Perdón. El Audi azul, señores. Uno vive. Qué bueno que me ubicaron en tiempo y espacio. Pero, doctor, ¿a qué se debe que su marca sea tan fuerte a nivel de lo que es redes sociales e influencia aquí en La Vega? Porque vemos al doctor por ahí pasar y mire, ese Ángelo, ese es el doctor está trabajando fuertemente el autismo. Ahora mismo, la cara en La Vega y la región del Cibao del autismo se relaciona directamente con el doctor Ángelo Pérez. Entonces, ¿esto es a propósito, sáquenos de duda, o lo está trabajando para que sea así? Yo pienso que son cosas que fluyen, que vienen, yo pienso, con uno, porque yo me crié acompañando a mi papá a su consultorio y al hospital a su consulta y a pasar visita. O sea, y para mí la medicina no ha sido difícil. Difícil fue estudiar medicina, porque yo entro en el renglón de lo que son trastornos de hiperactividad con déficit de atención y me costaba mucho aprender. Wow. Entonces, estudiar me dio más trabajo, o sea, hacerme médico me dio más trabajo que ser médico. O sea, como que ser médico es algo como que yo he fluido con facilidad, a lo mejor porque vi el ejemplo de mi papá y lo acompañé siempre a trabajar y porque me gusta lo que hago. O sea, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea medicina. De hecho, yo quisiera delegarme un poquito de la medicina, irme un poquito más para la psicología, pero la medicina no me deja, porque cada vez que llego a mi consultorio en la mañana encuentro cosas que hacer. Y cada vez que pauto algo para la tarde, a veces no la puedo hacer porque siempre me ocupa mucho la vida del consultorio. Y 25 años viendo... 25 años de edad, doctor. Él lo dice, 25 años de señores, pediatra. pero miren. 25 años de pediatra, yo pienso que en un pueblo pequeño eso te pone en un sitial, gracias a Dios, de preferencia. Porque si a lo mejor yo hubiera tenido otra profesión, no lo hubiera tenido la preferencia que me dio haber sido médico. Y de verdad que
es gratitud lo conociente, por ejemplo, cuando yo puedo decir que yo vi a Arlene y que había sus hermanos y que hoy estoy en el estudio de Arlene. O sea, Sí. nadie sabe lo gratificante mención ahí que para es eso, Arlene. tú sabes, de tú llegar a un lugar donde tú ves un niño que tuviste en tu consultorio, ya tú verlo desarrollándose, verlo creciendo, verlo desenvolviéndose. Lo mismo cuando tú ves uno que fue tu paciente, que ya te lleva a su hijo y tú ser pediatra de 2 generaciones, yo Sí. espero ser de 3 generaciones. Entonces yo pienso Dios que eso ha sido mediante. un privilegio, y las redes sociales, yo pienso que todos en las redes tenemos algún tipo de influencia. Yo siento que el doctor ha sido muy privilegiado porque él habla de 2 generaciones y que sus pacientes le llevan sus hijos, pero él parece que se graduó en estos días. Señores, aquí que lo estamos viendo frente a frente, él parece que salió ahora del bachillerato y cogió para acá. Entonces, detrás de cámara justo hablábamos de eso, que debe sentirse como esa emoción de uno estar quizás en un lugar y que venga un pacientito que lo tuvimos en brazo y que ahora ese paciente te brinda un servicio o te lleva a sus hijos. O sea, es bien gratificante. Y qué bueno Así que el es. doctor ha logrado construir una carrera tan bonita de mucho tiempo, sobre todo dedicándose ahora a algo tan importante, aparte de la consulta de pediatría en general, como es esto del autismo. Pero yo no lo voy a dejar ir así, Ana Lady, para cerrar el episodio. No, yo tú sé sabes que usted sabe que a nosotros nos dicen que yo soy la policía buena y ella la policía mala, porque ella es la que ataca a todos los invitados que vienen. son preguntas rápidas, pero usted la contesta con ahí, sin pensar mucho. Hay alguien preocupado aquí en el estudio. No se preocupen, que vamos para allá. Doctor, ¿qué es lo más difícil de trabajar sobre el autismo? Bueno, lo más difícil de Ay, trabajar se la con el puse autismo, yo difícil. pienso que era antes concientizar a la gente. Ya la gente espera el 2 de abril para escribir, el que tiene su niño con autismo, el que tiene un sobrino, para opinar cuando tú hablas sobre autismo. Yo pienso que eso era lo más difícil para uno como profesional. También la gente te pregunta, uno tiene un compromiso. Yo sé que Ana Lady, que está comenzando recién la carrera, no tiene más compromiso que yo con el autismo cuando yo me gradué, porque a mí nunca me hablaron de eso en la residencia. Yo tenía que andar atrás de un paciente que ese niño autista que vive en los Estados Unidos, a caerle atrás, ver qué era lo que presentaba, qué problema tiene ese niño que era diagnosticado y trabajado por autismo fuera. Y Discúlpeme que le interrumpa. Tengo así ese recuerdo así porque siento que cuando yo era niña eran como que los niños que venían de Estados Unidos. Sí, aquí eran no los se hablaba autistas. de eso. Aquí nadie era autista. Ni había pediatra, ni había psicólogo. Yo hice mi tesis en Wow. autismo y porque yo fui Es a el hacer la corte. pasantía en un centro de la ciudad donde se trabaja con niños, y yo me di cuenta que yo pasé por diferentes departamentos, y yo me di cuenta en los departamentos que yo iba que había muchachos que entraban dentro del espectro, o no hablaban, o no miraban la cara, o tenían ecolalia que repetían mucho lo mismo, o tenían problemas de conducta, pero no había que hablar de la palabra autismo. Entonces, eso ha ido variando y ha sido más fácil, pero sigue siendo difícil para la familia de bajos recursos poder incluir su niño en un programa de terapias, poder probar con sus niños la alimentación. Por ejemplo, nosotros comemos muy mal, consumimos mucho azúcar, consumimos mucho gluten, consumimos mucha proteína de leche, y se habla que hay niños, no todos los niños con autismo, estas son sustancias que no le hacen bien. Entonces, esas son cosas que tenemos esa limitante. Básicamente, no hay una política de Estado que pueda abarcar todos los pacientes con autismo que tenemos, porque son muchas la cantidad de pacientes. Yo a veces veo con un niño, en un día de consulta, yo veo 4 o 5 pacientes en un solo día, que no van por consulta de psicología, van por consulta de pediatría. Y yo digo, wow, es mucho. Tú sabes, es mucho. Y yo sé que no solamente van a mi consultorio, Sí. porque hay otros pediatras que tienen tanto volumen como yo, también ellos tienen esa misma cantidad de pacientes que no se den cuenta. Es así. Así es. Doctor, Ana Lady. ¿Tú ya cerraste las preguntas? Es que el doctor, yo siento que él me respondió tan Te completo. venció. Sí, me venció, me noqueó. La venció. Perdí por nocaut. El primero que la vence. Yo me concentré tanto en la respuesta y sobre todo, señores, porque realmente Ana Lady me va a matar por decir esto. Pero cada vez que yo siento aquí un profesional que trabaja con niños, yo me voy directamente a evaluar mentalmente a mi hijo, a ver
si descubro alguna de las cosas que el profesional está mencionando. Me ha pasado con todos los que son del área de pediatría. Lo que hacía uno en la escuela de medicina, que cuando estaban presentando un tema, uno cree que yo uno hago lo un tiene. checado Ella lo hace inmediato cada de qué episodio. está haciendo Liam que pudiera Por corresponder. eso los pediatras jóvenes que tienen bebés pequeños, es fácil evaluar los trastornos de neurodesarrollo miren porque los trucos. van comparándolo con sus hijos. Ya mi hijo a esa edad hace esto, mi hijo a esa edad hace aquello, o lo que ya tenemos nietos. No, y mire, se me quedaba una pregunta que la tenía muy pendiente. El doctor Ángelo Pérez va a viajar el mundo entero. Si Dios me lo permite, sí. Qué bueno. Pronto Amén. veremos a él subiendo sus pasaportes completamente llenos. Y de sellos. No creo, voy a subir mala experiencia. Qué bueno. Así Antes de que mismo. cerremos, yo pienso que no se puede quedar la pregunta sobre los dispositivos electrónicos, el uso, la exposición de pantallas en los niños. ¿Hay alguna evidencia de que tenga esto alguna influencia en cuanto a los trastornos de la conducta, sobre todo en cuanto al trastorno del espectro autista? Bueno, todos sabemos que los dispositivos electrónicos producen descargas de dopaminas, porque cuando tú estás haciendo algo que te produce placer, porque tú le das un botón y se abre una pantalla, que tú abres un juego, y la dopamina es adictiva, produce adicción, porque es el neurotransmisor que se asocia con el bienestar y a todos nos gusta sentirnos bien. Entonces, los padres muchas veces le dicen a sus hijos, no se lo dicen con palabras, pero le dan a los hijos la tableta, le dan a los hijos los celulares para que los niños se tranquilicen. Entonces, eso es lo que produce en los niños, adicción. La mamá cuando está cocinando le da el celular a la niña para que la niña se vaya entreteniendo. Y esto produce en el niño adicción. Pero también no solamente produce adicción, esto limita que el niño explore lo que tiene que explorar para su edad. El niño tiene que encaramarse, subirse, exponerse al peligro y hacer muchas cosas. Cuando tú lo tienes con un celular en la Eso mano, es parte del desarrollo. no se va a desarrollar igual. Antes decían que los tropezones hacía levantar los pies y que cuando uno daba un tablazo, yo me acuerdo, mi abuelo siempre me decía, no, eso es para que crezca. Porque las experiencias negativas nos hacen crecer. Todos hemos crecido más después de experimentar cosas desagradables que cosas agradables. Las cosas agradables nos olvidan, pero las cosas desagradables quedan en nuestra mente y nos van impactando y nos van haciendo evolucionar. Entonces los niños pegados a una tableta, eso es lo que hace que le da ansiedad. Sí. Gracias a Dios somos madres fuera de dispositivos. También eso le interfiere con el horario de sueño y con muchísimas cosas más. Yo pienso que la tecnología ha sido de mucha bendición para algunas cosas, pero ha sido en el caso de los niños y en caso de muchas familias para una bendición al revés. No voy a decir qué palabra será la que voy a usar, porque no la quiero decir, pero no ha sido de bendición. No, pero hay que saberla utilizar. Exactamente, porque hay ciertas cosas. Es como el doctor dice, a veces las madres que trabajamos necesitamos, qué sé yo, una media hora para solucionar algún problema y algunas tienden a recurrir no estamos juzgando madres, tienden a recurrir a algún tipo de dispositivo, pero en el tiempo en que vivimos es bastante difícil tener un niño explorando y por eso no queremos juzgar. Pero también tenemos que acordarnos que nosotros como padres somos los modelos de los hijos. Así es. Y los hijos demandan mucho tiempo de nosotros. Y muchas veces hacen cosas para llamar la atención porque quieren que le prestemos atención, que interactuemos con ellos. Y cuando tú le das a tu hijo una tableta un aparato electrónico para que se tranquilice, cuando tú lo que tienes que darle tiempo, tú no lo estás haciendo bien. Así es. E incluso cuando nosotros mismos lo que estamos es viendo un celular, en lugar de atender al niño, se lo enseñamos a ellos. Y no le estamos prestando la debida atención. Es difícil, estamos viviendo un tiempo que el balance... Es un reto, la crianza actual es un reto. Pero así como ha habido más conciencia en los últimos años con el autismo, así ha habido más conciencia en los padres sobre el daño que está haciendo la tecnología mal usada en los niños. Porque, por ejemplo, antes la gente no se preocupaba por eso. Y yo veo que los papás están más interesados. Hay padres que no, porque eso es igual que la lactancia materna. Claro. Hay padres que sí, hay padres que no le dan ese beneficio a los hijos, pero sí hay padres que están preocupados por eso y que le ponen horas, que limitan el tiempo que los niños están en la web. Le decimos a los abuelitos, no les regale la tablet. Si se la regalan, se la guarda, como a la mía, que yo le tengo una que se la regalaron y está guardada. Ella no conoce esa tablet. Incluso, doctor, yo no soy psicóloga, quisiera preguntarle algo que a mí siempre me ha inquietado
con mi propia hija es el hecho de que yo, por ejemplo, no la expongo a las pantallas, no solo a la tablet y los celulares, sino el tiempo de televisión es limitado, sobre todo del tiempo de que no es ver muñequitos, sino ver videos que ella puede elegir. Ajá. Porque, por ejemplo, yo entiendo que no se fomenta la paciencia en ella si ella, por ejemplo, en el momento que ella dice, quiero ver X cosa, se le pone y ya eso está. Quiero cambiar a X cosa, se le pone y eso está. En mi niñez, cuando yo quería ver Pedro Picapiedra, yo tenía que esperar el día y la hora. Tenía que tener esa paciencia. Y si yo no estaba ahí en el momento en el que lo daban en la televisión, bueno, ya yo me lo perdía. Y ya, entonces yo sabía cuál era la consecuencia de yo no sentarme en el momento en el que yo quería. Mientras que en los niños actualmente, si deciden quiero esto, ahí lo tienen. Y no si solamente deciden, eso, tu hermano a lo mejor quería ver otro programa de televisión. Y era una televisión en la casa y había que darle un tiempo a un hermano y otro tiempo a otro. O sea, eso me pasaba a mí porque ella es hija única. Y como tú dices, o sea, eso trabaja en la paciencia. Cuando tú a la gente le das las cosas sin que le cueste, tú lo estás provocando que tenga una baja tolerancia a la frustración después. Porque todas las cosas que quiere, la consigue y eso crea que las cosas que crean que las cosas deben conseguirse fácil y debe ser todo lo contrario. Mientras tus hijos tú le enseñas más sobre las cosas de la vida, más vas formando su carácter y más fuerte lo vas haciendo para las adversidades. Vemos a los niños impacientes y no sabemos que somos nosotros mismos que lo estamos inculcando esto. Así es. Definitivamente un tema para 3 o 4 episodios. El doctor tiene mucho que dar en este tipo de podcast. Tenemos mucho que preguntar todavía. Siento que nos quedamos, va para el 2.0. Tenemos una sorpresa que ya luego irán viendo en las redes sociales. Sí. Pero yo creo que el doctor estará incluido en ella. No lo hemos conversado con él, pero lo estoy comprometiendo. Así que nada, agradecerle, darle las gracias por participar en este episodio, que queremos que sirva para concienciar sobre lo que es el autismo. Sí, sobre este 2 de abril. Que este episodio sirva para concienciar también, que aportemos ese granito de arena en cuanto a la concienciación sobre el autismo. No, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado y como dice Lady, lo comprometemos a que para otro episodio y para algo que tenemos por ahí también usted nos acompañe. Así es. Bueno, yo pienso que le agradezco a ustedes la invitación de poder compartir algunas experiencias, de poder hablar de una condición donde cada día vemos que hay más casos. Yo pienso que no es que haya más casos, es que hay más sensibilidad. Y la gente está más presta a escuchar y está más presta a recibir ayuda del que lo necesita. Y ha sido gracias a la gente que como ustedes se encargan de llevar información sana, información que debe ser de utilidad para la familia, porque aunque tú no tengas un niño que entre en el espectro, puedes tener un vecino, puedes tener un sobrino, puedes tener el hijo de un amigo, y cualquier consejo puede ser oportuno en una gente que no lo necesita. Así es. Sobre todo para poder integrar, seguir creando y haciendo espacios seguros para esos niños y esas personas que son neurodiversos. ¿Está correcto? Sí, neurodiversos. La inclusión de todos en la sociedad. Neurotípicos, una sociedad... perdón. Neurodiversos son los que tienen alguna condición. Sí. Okay. Neurotípicos los que no tienen condición. Ok, entonces... Decía que realmente tengamos una sociedad que sea verdaderamente inclusiva. Que esta es la verdadera inclusión a la que es. queremos llegar. Encantadísimas de tener al doctor aquí, pero hoy estamos implementando una nueva versión de lo que serán nuestros episodios porque es bastante amplio y tenemos un plot twist que ustedes ninguno se lo esperaban. Vamos a tener a Adalina Pérez, quien es la psicóloga encargada del Instituto Psicológico Integral del doctor Ángelo Pérez. Ella nos va a explicar a nosotros entonces la práctica, qué hacemos en el Instituto Psicológico cuando diagnosticamos un paciente con autismo. Bienvenida, Adalina. Bienvenida. Va a parecer que ustedes tienen 2 episodios, pero realmente es padre e hija trabajando mano a mano para lograr esta concienciación que queremos llevar a la audiencia y a todo el pueblo realmente de La Vega y de los alrededores. De verdad que lo aplaudimos por el trabajo arduo que realizan y que los frutos se pueden ver ahí en nuestra sociedad. ¿Cómo te sientes? Un ching asustada. No, tranquila, relax. Estamos bien. entre amigas tomándonos un café. Sí. Adalina, ¿qué se siente ser
tan joven, no sé la edad, pero la veo joven. Y yo creo que eso es herencia del papá. Sí. Yo no soy tan joven, pero se siente mejor que me digan. Que me ¿Qué se siente trabajar en un área que requiere tanto compromiso social, tanto compromiso personal para con tu carrera? Bueno, todo depende de vocación. Eso es una cosa que sale sola. Si te gusta lo que tú haces, o sea, tú lo vas a hacer bien y es realmente algo muy bonito. O sea, a mí siempre me ha gustado trabajar con niños, o sea, yo no sé hacer otra cosa. Y nada, es muy bonito ayudar a la familia, no solamente a los niños, sino también a los padres, a los centros educativos, aportar un granito a la sociedad para que esos niños que tienen sus limitantes puedan ser como más funcionales. Es un trabajo que es un poco, hay que tener mucha tolerancia y ser muy paciente, pero al final cuando tú ves cómo el niño evoluciona y tú ves los frutos, se siente como... Se te ve que tú tienes la paciencia para lidiar con eso y trabajar de verdad en esto. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando ya tenemos un niño que tenemos la sospecha y se va a hacer todo el test para diagnosticarlo? ¿Qué hacen ustedes en el instituto? Bueno, lo primero que hacemos allá es tener una sesión con los padres. O sea, yo nunca veo a un niño solo sin antes verlo papá. Porque entiendo que voy a estar como cruda, o sea, no voy a saber qué es lo que a ellos le preocupa, qué es lo que el niño está, qué es lo que está pasando en la casa, o sea, dónde vive, con quién, cómo vive esa familia. O sea, tengo que conocer su historia familiar primero para yo poder hacer cualquier otra cosa. Entonces ya después que ellos tienen, yo tengo mi sesión con ellos, que indago un poquito sobre la historia familiar y todos los componentes del niño, tanto social, escolar, y todo eso. Ya después pasamos a la segunda sesión donde yo hago las evaluaciones del lugar. Dependiendo las cosas que los padres me hayan comentado en la primera sesión, yo tomo en cuenta cuáles evaluaciones son las que tengo que hacer. Se hace entonces una intervención psicológica también a los padres, entiendo. Sí, realmente sí. O sea, bueno, el proceso de evaluación para el diagnóstico de autismo y para cualquier otro diagnóstico debe hacerse siempre tomando en cuenta la opinión de los papás. Porque si tú te basas solamente en lo que tú ves en la consulta, tú estás haciendo un proceso incompleto. O sea, tú estás viendo a un niño que está en un entorno donde no conoce a nadie, donde no se siente familiarizado y tú dices, entonces yo nada más estoy viendo este niño esta vez y estoy viendo su comportamiento hoy. Pero el niño en el colegio, el niño en la casa, donde está cómodo, donde está con su papá y su mamá, donde está en su zona de confort, es otra cosa. Entonces uno siempre tiene que tomar en cuenta todos los entornos donde el niño se desenvuelve para uno poder hacer un diagnóstico certero. Así es. Sobre todo por lo que ella decía, el ambiente familiar marca una diferencia. Influye bastante, sí, claro. No todos los hogares son iguales. Y va a influir en el comportamiento del niño, obviamente. ¿Qué es un reto grandísimo en un día a día en el centro? Que tú dices un reto. Va a sonar feo, pero tengo que decirlo. Los papás. Precisamente los padres. Eso es un reto, porque tú estás lidiando con un niño que tiene una condición, pero estás también lidiando con una familia que tiene que lidiar con ese niño. Entonces tú ayudas a ese niño, pero ¿quién ayuda a los papás? O sea, ¿quién está ahí para decirle, no, se puede? O sea, a veces los papás como que se desaniman, ven que el niño no avanza, pero es un proceso que conlleva mucha responsabilidad de parte de ellos, no solamente llevándolo a las terapias, sino también ellos en la casa, en la escuela, tratando de dar todos los recursos que ese niño necesita, no solamente en el ámbito terapéutico, y a veces es un poquito complicado porque tú necesitas que ese papá esté. O sea, no te puedo decir que uno ve padres que se involucran, pero hay una gran población que entiende que llevando el niño a la terapia, ya con eso está todo bien. Ya estoy llevándolo a la terapia, ya no tengo que hacer más nada. Entonces ahí es que tú ves como que por más que tú hagas, el niño no te va a dar, no te va a responder al tratamiento como tú esperas. Los padres tienen que asumir el compromiso de llevar a ese niño e ir al llevar al niño y ellos involucrarse en el proceso, porque tú no ganas nada dejando a tu muchacho ahí, y que yo siempre se lo digo, o sea, yo no gano nada aunque tú me lo traigas y él se porte bien conmigo, porque tú no me lo trajiste para que él se portara bien aquí, tú me lo trajiste para que tú puedas salir a una pizzería con él y él se quede sentado o no haga cosas peligrosas. Entonces lo que vale la pena del proceso no es que el niño se desenvuelva bien en el ambiente terapéutico, es cuando sale de ahí. Y si el papá y la mamá no se involucran y no saben cómo manejar ese niño, es muy probable que no se tengan los resultados esperados. Así es. Es algo complicado. O sea, porque también puedo verme en la situación de los padres, quizás con poco tiempo, quizás con rutinas muy cargadas.
Y obviamente la responsabilidad de traer una vida al mundo es de uno, porque al final uno lo decidió así. Simplemente pedir que esos padres consigan la ayuda necesaria para que que puedan obtener las involucrarse. herramientas para poder lidiar con ese, porque Sí. puede que el padre ya como adulto realmente de niño no haya adquirido esas herramientas que sus padres, porque hay cosas que vienen de generación en generación. Ahí no le podemos pedir a alguien que nos dé algo que no tiene. Entonces hay que trabajar muy de la mano con los padres para poder ofrecerle las herramientas necesarias para lidiar con la situación del niño y contribuir con el terapeuta Así también. es. Entiendo que sí, que es lo más... Yo, señores, yo tiendo a bloquearme en estos casos que son con niños. Todo ustedes lo que tiene que ver con niños, Lady ustedes se lo va, saben, se sí, traslada. como que Pero vamos a tengo hablar un pie allá y otro aquí. de algo ya. A mí siempre me ha preocupado mucho lo de la estimulación temprana. Que gracias a Dios en los últimos años más padres estamos involucrados en la estimulación temprana porque tiene muchos años de existencia, pero no era tan conocida. Y yo creo que incluso el hecho de que se mencione tanto en las redes Sí. hace que muchos padres tengan algo de conocimiento y sepan las herramientas y sepan Sí, que... mira que yo que siento que soy una madre común, del montón, porque Ana Lady es doctora, pero yo soy ya de lo normal. Me fui involucrando en el embarazo con motricidad fina, gruesa, cómo estimular bebés, cómo puedo hacer que él vaya alcanzando los hitos de cada edad. Entonces, eso es algo que creo que toda madre ahora lo domina. Sí, yo creo O que, por va en- ejemplo, a mí mi mamá no me hizo estimulación No, temprana. muchacha, pero que a mami le estaba yo diciendo, mami, yo creo que el niño tiene algo de motricidad gruesa, que no hay mami, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué tú me hablas? Pero son cosas que uno va comprando los juguetes acordes, o que el método Montessori, y va involucrándose. Tenemos más Exactamente. información en estos tiempos. Y es ya. posible que te lleguen a consulta madres que te hablan con los términos. ¿Es frecuente ver ese tipo de cosas? ¿O solamente... Sí, o sea, años atrás, cuando ya yo empecé, no era muy común. Incluso yo me acuerdo que yo empecé con estimulación temprana y eso estaba vacío. O sea, nadie llevaba a los niños. Una vez hicimos un programa que era que los padres estuvieran ahí, nada más se inscribieron 3 padres. Pero después de la pandemia, eso fue como un boom. O sea, ya todos los papás empezaron a buscar ayuda. Ya tuve que te Porque llevan... estaban con ellos en la Tú Te sabes casa. que llevan ese es- al bebé, te lo esa es llevan una de sin las nada. O sea, repercusiones. el niño no tiene nada, ellos te lo van a llevar porque quieren que tú lo estimules. O sea, después de la pandemia, Sí. porque como después de todo, los papás están como más de Es que le cerca con los bajaron a la niños. rutina. Sí, entonces Sí. como son niños que tuvieron mucho tiempo encerrados, que necesitan, tú sabes. Ujú. Sí, ahora sí los papás se sientan y te dicen, mira, él no tiene nada, yo lo que quiero es que tú me lo estimules, que le den para que avance, para que pueda aprender mejor. Allá se han ido que están hasta pasados de estimulación. No, y yo me acuerdo que en pandemia yo pasé parte del embarazo en pandemia ahí en esos tiempos. Y yo recuerdo que yo era, ¿cómo le pongo a hacer Tommy Time? Para que, para que él, y me tomaba mi tiempo, y yo ahí con mi muchacho. Y yo veo que otras madres también están implementando este tipo de cosas. O sea, que como ella dice, están llegando incluso hasta sobreestimulados. Ujú. ¿Y Excelente. eso es malo o es bueno, la sobreestimulación? Yo creo que un balance, ¿verdad? Bueno, todos los excesos son malos. Todos los extremos. Sí, Todos los sí. extremos. Sí. Creo que sí. Lo mejor es que nos guiemos de los que saben de la materia, orientarnos por los psicólogos que nos digan qué podemos y qué no podemos hacer, dependiendo de la edad del niño. Ujú. Y puedo darse el caso, ahorita me surgía, hablando con el doctor, me surgió la duda y me quedé como con eso ahí. Hay niños tímidos que sí tienen miedo a hablar, que sí tienen miedo de que si están en una sala, quizás expresar 3 o 4 palabras delante de un extraño. No hay niños tímidos, hay No. papás sobreprotectores. Ay, Qué detalle. Dios mío, yo creo que ya me mató. Porque yo tengo que decirlo, sí, soy sobreprotectora. Entonces, no hay un niño que sea tímido, sino lo que tiene Es que la timidez es algo que viene ya después que el niño ya tiene más conocimiento, tiene más edad. O sea, tú no puedes decir que un bebé es tímido. Un bebé tímido es un bebé que su papá y su mamá están siempre ahí, que no lo dejan que se exprese y por eso el niño tiene miedo, porque cada vez que hace algo, los papás siempre están alerta, Lo dándole a bloquean. entender al niño como que hay algo que tú tienes que preocuparte por eso. Entonces, la timidez tiene que ver mucho con el temperamento. O sea, bueno, yo soy tímida. Pero, Eso digo yo, que soy tímida y la gente me dice... pero "No, un tú eres". bebé, un niño pequeñito de 2 años, 1 año, tú no puedes decir que es un bebé tímido. Es un niño que no se le ha dado la oportunidad de participar y por eso es así. Ok, entonces pudiéramos hablar de timidez a partir de los 3 años.
¿O seguimos en lo Ya mismo, como una en que es conducta un padre aprendida. Es como que sobreprotector? es una conducta aprendida. Ok. Y también tiene que ver mucho con un papá tímido, va a tener un hijo tímido, porque tú estás viendo que cuando hay una situación, mi papá se retrae, le da vergüenza, entonces el niño va a hacer lo mismo, porque eso es lo que está aprendiendo en su casa. ¿A partir de qué edad, Adalina, podemos introducir los bebés a la estimulación temprana? Que eso es lo que a mí me gusta. Desde los 3 meses yo lo cojo allá. Muy bien. Desde los 3 meses, porque todavía con los primeros meses, o sea, hay gente que lo hace, pero son como tan chiquiticos que nosotros no lo trabajamos, pero a partir de los 3 meses sí ya tú puedes empezar a hacer algunos Ay, ejercicios. señora, Todavía inscriban se a esos pueden- niños. Que Todavía son- se pueden acompañar de los padres. Sí, o sea, Veamos. normalmente en el centro, cuando trabajamos con bebés que son menores de 1 año, siempre requerimos que el papá te presente en la terapia, porque 1 hora de terapia o 2 horas de terapia con algunos ejercicios no vale la pena si tú no lo llevas a cabo en la casa de manera rutinaria. O sea, puede que el niño tal vez no necesite estimulación, pero tú estás yendo porque tú quieres que el niño pueda alcanzar los aprendizajes significativamente. O sea, en 1 hora de terapia, 1 vez a la semana, tal vez no se va a lograr mucho. Si tú lo haces en la casa de manera diaria, o sea, ya sí es mejor. Tú sabes que esto es Marca Salud y yo tengo que felicitarlos a ustedes por el manejo que ustedes tienen en las redes como instituto. Siempre es Lady la que toca ese tipo de temas, pero de verdad que es gratificante ver como madre y como pediatra cómo se manejan los niños en el instituto, todo lo que aprenden, cómo ustedes publican, todo lo que hacen, el desarrollo que van teniendo y los tips para nosotras las madres, saber qué podemos hacer con los niños en casa también. Y sobre todo que los padres se alegran mucho cuando ven una carita reconocible. Cuando ven su muchachito Porque ahí. yo tengo varios niños alrededor que están en el centro. No son mis hijos, pero son de familiares y los reconocen. Sí, Sí, mira y fulanito. yo recuerdo que cada vez que veo a uno, se lo mando a su mamá o a su papá. No, y le siempre digo, está todo "Mira". actualizado, Sí. cada fecha la toman en cuenta, cada actividad relacionada con lo que está sucediendo en el momento. Excelente, de verdad que felicidades por eso. Así es, y sobre todo dando a conocer el trabajo que están haciendo en conjunto y saber que La Vega tiene un centro que aporta muchísimo, porque antes yo no me imagino ni siquiera soñar con que podíamos llevar un niño aquí a estimulación temprana, porque sí, o sea, si no era porque te diagnosticaban algo y tú tienes que llevarlo a terapia, no era una Yo opción. recuerdo que antes lo que había era la escuelita especial. Ay, La sí. escuelita Pero especial. eso ya cuando Sí. tú tienes un hijo con... Pero tú Sí, a eso puedes me llevar... refiero. No, allá tú puedes llevarlo Ujú. sin nada, con Exactamente, todo. Lo o sea, recibimos como sea. Yo como- quiero que mi niño comience un proceso de adaptación o ya va a entrar a la escuela y quiero que le sea más fácil. Y tenemos esa herramienta disponible, que ya es asequible, porque antes o era Santiago o era Santo Domingo. La Vega vamos progresando. Así es. Sobre todo con gente con caras conocidas, que ya hemos visto la evolución y el desarrollo. Y sobre todo muy preparadas. Así es. Adalina, te preguntan mucho, te confunden mucho con tu hermana. Está preguntando, pero no me podía- Yo tengo 2, ¿con cuál? con la que es idéntica a ti, que vemos muy frecuentemente en el salón de belleza. Ah, con Angie. Igualita. Pues yo me paré como más caro. Es verdad, pues yo no Se sé. parecen las tres. Sí, son idénticas y creo que lo sacan de su padre. ¿Ustedes se parecen a su mamá? Bueno, estamos como ligados. Como una Como una mezcla. liga. Una sí. mezclita. Qué bueno que sean caras conocidas y así muy frecuentes las vemos en Las Vegas y las estamos viendo por ahí, Así es. comentando. Bueno. ¿Qué te parece? Ya Arlene está haciendo más señas que un policía de tránsito. Que Debemos, los que dirigen aviones. sí, debemos ya ir concluyendo esta parte. Te agradecemos, Adalina, compartir tus conocimientos con nosotros y esperamos tenerte próximamente orientándonos un poco más y cuando viene a ver que nos podamos presentar allá en IPI y que podamos ver de la mano qué trabajan ustedes con los niños. No sin antes que envíes un mensaje a esa audiencia que nos sigue sobre el autismo, sobre tu trabajo, sobre la labor que realizan. Bueno, nada, yo lo que podría decir a los papás es que si desde que como que inicien la estimulación temprana sin importar qué, o sea, la estimulación temprana no solamente potencia los aprendizajes en los niños, sino que también es como prevención, o sea, tú puedes ir estimulando a un niño y tú ver cómo va su desarrollo y puedes prevenir cualquier cosa que el niño puede estar manifestando a tiempo, o sea que es como busca ayuda aunque tú no la necesites, sería básicamente eso. Y nada, que estamos allá a la orden.
Y no sé Gracias. qué más. Tú nos verás próximamente a nosotras también allá, que tenemos niños Sí. pequeños las dos. Bueno, pues nada, ya lo Vimos los esperamos. Allá Yo creo que estaremos. Liam está sobreestimulado y el estrellón de ahorita lo confirma. Concluimos este episodio realmente llenas de gratitud porque estas dos figuras, sí, dos figuras de nuestra querida ciudad han estado compartiendo con nosotros en un episodio único y diferente conmemorativo al Día del Autismo, que es este 2 de abril, y que realmente nos llena el corazón. Porque en algún momento hemos estado en contacto con alguien que tiene esta condición y que ya forman parte de nuestra sociedad, y los que somos neurotípicos debemos aprender a tratar con estas personas neurodiversas que tienen esa condición, y lo más importante es crear la conciencia y nada, señores, informarnos siempre de cómo lidiar con esto. Señores, ya Lady va a salir de Marca Salud con todos los términos de psicología y de medicina. Efectivamente, estamos muy complacidas de haber tenido en este episodio a padre e hija orientándonos en un tema tan sensible como lo es el autismo. Esperamos haber llenado todas las expectativas y crear conciencia sobre el autismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Recuerden ir a Spotify y agregarnos a favoritos. Síganos, todos los jueves sale un episodio. Y también Estamos también en Instagram y en TikTok. vayan por Bye bye.